vayan tomando su lugar y ve abriendo tu Biblia, por favor, en Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Omar, si lo vas a buscar, puedes buscarlo en la Nueva Traducción Viviente. Te voy a leer esta parábola de Jesús, que normalmente le llamamos como el mayordomo infiel o el administrador astuto. Y vamos a estar meditando un poquito alrededor de este tema. Ya sabes que normalmente ahorita estamos en el libro de Oseas, pero vamos a tomar una pequeña pausa para dar este estudio temático. Y cuando continuaremos de nueva cuenta en el libro de Oseas. Pero entonces acompáñame a leer esta parábola de Jesús. Y dice, así como te dije, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé, ¿cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida? Entonces, invitó a todo aquel que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Y el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y a la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán las bienvenidas en un lugar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se le puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Señor, quiero poner este tiempo en tus manos. Quiero que seas tú hablando a través de tu palabra y usándome solamente como una herramienta. Y que, Padre, el día de hoy podamos entender lo que quieres de nosotros en nuestras vidas. Que nos enseñes algo práctico para llevarnos de aquí el día de hoy. Y que, Señor, solamente busquemos estar en ti, trabajando para tu reino y buscando su gloria eterna. Te damos gracias y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta parábola, yo no sé si alguna vez la habías leído anteriormente, es una parábola que de pronto nos saca un poquito de onda, porque pareciera como que este administrador fue astuto en el sentido que dijo, a ver cómo le hago para tener trabajo, ¿no? Dijo, soy muy débil para cavar zanjas, soy muy orgulloso para mendigar dinero, entonces déjame ver qué hago para estar bien con la gente y tener trabajo, ¿no? Y entonces fue y hizo estas cosas que son de una moral dudosa, ¿no? Fue y le dijo, mira, tú dices que debes 100, no, quítale, ponle 50, ¿no? Y lo que estaba haciendo era ganarse el favor de estas personas. Y lo que de pronto nos confunde es que el patrón, estamos acostumbrados como que a las parábolas de Jesús,
se diga, mira, y este actuó bien y este actuó mal, ¿no? Y el patrón dice, oye, pues fuiste sagaz, fuiste astuto, ¿no? Y de repente nos saca de onda porque lo que hizo fue algo malo, ¿no? Pero y te lo quise leer específicamente en esta versión, porque la realidad es que la lección es muy sencilla, te la dice Jesús en el versículo 9, ¿no? Dice, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando estas posiciones se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno, ¿no? Y la realidad es esta. Jesús está comparando a los hijos de la luz, que son aquellos que han confiado en Él, aquellos que seguimos su evangelio, y la gente del mundo. Y Jesús les está diciendo, así como este administrador astuto usó su mente para buscar ganancias, para ver cómo ganar cosas en este mundo, dice así, los hijos de la luz deben de usar su mente y deben de pensar, pero no para ganar cosas en este mundo, sino para ganar cosas hacia adelante, ¿no? Pensando en el reino de Dios, ¿no? Y entonces usamos las cosas de este mundo, pero para ganar favor en el reino de Dios. Y quiero ser muy claro, no se trata acerca de comprar la salvación, sino de usar lo que tenemos para el reino de Dios, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca del dinero. Y quiero decir algo importante, el dinero no es malo, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida toma un papel principal, ¿no? Y es una guía para nosotros, es algo que está enfrente de nosotros y eso es lo que debemos de alejarnos. No debemos de decir todas las cosas que tengan que ver con dinero son malas, pero por el otro lado, o más bien, a consecuencia de entender eso, debemos aprender entonces a nosotros ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado, ¿no? De manera fiel y con sabiduría, como vimos ahorita, poniendo los ojos en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, ¿sale? Acompáñame por favor a Deuteronomio 8, 11, 18. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Y quiero que te fijes lo que dice. Aquí está hablándole Dios al pueblo de Israel. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, fíjate lo que dice Dios en este capítulo. Está dando una advertencia al pueblo de Israel. Y le está diciendo, mira, ten cuidado que no te vayas a olvidar de Dios, porque va a llegar un punto en el que van a crecer tus riquezas, tus ganados, nada te va a hacer falta y vas a empezar a pensar y a decir mis fuerzas y mi habilidad y lo que yo hice y lo que yo hago y lo inteligente que soy es lo que me ha dado las riquezas. Y dice, no te engañes, ¿no? En realidad el que te da el poder, la capacidad para hacer esas riquezas es Dios. Fíjate cómo dice en Salmos 24, si me lo pones rápido, ahí Omar, si lo tienes. Salmos 24:1, a ver si me ganas, ahí está. Dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud del mundo y los que en él habitan, ¿no? Absolutamente todo es de Dios. Y esta es la primera cosa que debemos de entender para tener una buena relación con el dinero. El dinero que tenemos, los recursos que tenemos, son de Dios. ¿Son nuestros? Son de Dios. Él nos dio la capacidad para hacerlos y Él es amo no solamente de
del dinero, sino de absolutamente todo, ¿no? Nada es verdaderamente nuestro. Y como cristianos debemos entender eso. Y si nosotros entendemos eso, entonces sabemos que nuestros ingresos, las propiedades que podamos tener, incluso nuestros talentos, habilidades o nuestro tiempo, pertenecen a Dios. Y como tal, entonces, eso cambia nuestra perspectiva de las cosas que tenemos. Porque si entonces ese dinero que yo creo que está en mi cuenta y que es mío, ya no es mío y es de Dios, entonces debo de ser un buen administrador de las cosas que Dios me ha dado. Quiere decir que ese dinero se convierte menos en una herramienta para mí, para mis gustos, para mis deseos y mis metas, y se convierte entonces en una responsabilidad para con los demás, porque es la forma en que Dios quiere que usemos sus recursos, no nuestros recursos, sus recursos. Nos mete entonces a la idea, a la cabeza esta idea de que antes de hacer uso de algo que no es mío, tengo que preguntarle al que es el dueño qué quiere que haga yo con lo que me confió, ¿cierto? Entonces, debemos entonces de ser cuidadosos con cómo manejamos y cómo usamos las cosas que Dios nos ha dado. Hay que orar antes de usarlo, ¿no? Hay que pedir dirección. Hay que ver si es lo que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos ha confiado. Entonces, eso es número uno, Dios es el dueño. Número dos, hay que tener sabiduría al usar los recursos. La realidad es que aquí en México recibimos muy poquita educación financiera. Muy poquita, ¿no? Y en la escuela nos enseñan un chorro de cosas, pero nos enseñan muy poquito de cómo administrar correctamente nuestro dinero, ¿no? Pero en la Biblia, para el lector atento, Dios sí nos da principios de sabiduría de cómo llevar un buen manejo de las cosas que Dios nos ha confiado y de esos recursos, ¿no? Ya sea que estemos solos o en familia, siendo el varón el proveedor y la mujer también buena administradora de las cosas que hay en casa, o como sea que esté configurada y como esté la familia, si no es de esta forma, todo esto aplica para aquellos que quieren vivir de acuerdo a lo que dice Dios, ¿no? Muchas veces podríamos pensar que la Biblia es como un manual que nos va a decir qué hacer y qué no hacer. La realidad es que a mí no me gusta pensar en la Biblia así, porque un manual de instructivos te va a decir exactamente qué hacer en cada situación. Y no es así. La Biblia te va a dar sabiduría que entonces tú tienes que aprender a usar en cada situación, ¿no? Y ahorita vas a ver a lo que me refiero. Fíjate cómo dice Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que aquel que se detiene, piensa y trabaja diligentemente, muy probablemente, dice, ciertamente tienden a la abundancia, ¿no? Pero el que no piensa, el que es loco y dice y actúa apresuradamente, dice, sí, vamos, hay que hacer esto, dice, va a la pobreza, ¿no? Entonces, ve pensando, ¿no? ¿Cómo manejas tú los recursos que Dios te ha confiado? Fíjate cómo dice Proverbios 22, 7. Dice así, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué está diciendo aquí? Cuidado con las deudas, ¿no? Dice que el rico está sobre los pobres porque el que toma prestado entonces va y se hace siervo de aquel a quien toma prestado, ¿no? Entonces, cuidado con las deudas. Fíjate cómo dice Proverbios 27, ahí adelantito, versículos 23 y 24. Dice así, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Entonces está diciendo, mira, cuenta lo que tienes, ¿no? Es lo que está diciendo. Lo pone en ovejas, pero el día de hoy ya no manejamos ovejas. Bueno, todavía hay gente que sí, ¿no? Pero el chiste es, cuenta lo que tienes, ¿no? Y lleva un plan, lleva una estrategia, porque no va a durar para siempre, ¿no? Tenemos que actuar con inteligencia. Y por último, Proverbios 6, acompáñame, Proverbios 6 del 6 al 8,
Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ¿no? Y entonces acá también nos habla de no solamente de trabajar diligentemente y de ser dedicado, sino también de ser astuto como la hormiga, ¿no? Ahorrar durante el tiempo que se puede para el tiempo que no se puede, ¿no? Entonces debemos de ser astutos con las riquezas o con los recursos que Dios nos da, así sean pocos o sean muchos. Y esto que acabamos de leer en Proverbios es nada más una probadita. El libro está lleno de consejos de este estilo, ¿no? Y no solo Proverbios, también Eclesiastés y otras partes de la Biblia. Pero no son solo consejos financieros, son principios del reino de Dios. El dinero y las malas prácticas alrededor de él van a crear ciclos en nosotros que nos van a impedir llevar una vida de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Piensa en esto, si yo vivo la vida endeudado, ¿dónde me va a quedar para entonces ir y ayudar a aquel que lo necesita, ¿no? Si estoy hasta el cuello en deudas y ya no puedo pagar y ya me están trayendo que pague y hablándome y voy dando poquito abono, ¿dónde me va a quedar el espacio mental para pensar en la persona que tiene necesidad, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los planes y uno de los objetivos en el reino de Dios, ¿no? La realidad es que vivimos en una sociedad de consumo. Esto es algo nuevo que no había pasado hasta hace unos, me atrevería a decir, 100 años, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad donde estar en deuda o deber es algo que está normalizado, ¿no? Desde las pequeñas tandas que se organizan en las colonias, desde que vamos y empeñamos y luego sacamos a crédito, desde que pedimos préstamos al banco y entonces se nos cobra interés, o hasta tarjetas de crédito y compras a meses sin intereses, está en todos lados, ¿no? Y el lema que escuchamos en la sociedad es compra ahora y paga después, ¿no? Y aparte te lo mereces, ¿no? Has trabajado por ello. La verdad, date el gustito. Te lo mereces, ¿no? Y por último, el que nada debe, nada tiene, ¿no? Y entonces vivimos en esta sociedad en la que queremos tener las cosas ya sin tener que esperar el futuro, ¿no? Y entonces este deseo de gratificación inmediata nos afecta no solamente nuestras finanzas, sino que afecta también nuestra vida espiritual. Porque entonces aprendemos a vivir así con las cosas que tienen que ver con el dinero y con las finanzas, y después entonces queremos también aplicarlo a otros campos de nuestra vida. Y entonces queremos también milagros sin oración. Queremos ministerios, pero sin preparación. Queremos resultados sin un proceso de por medio. Queremos gente que se convierta, pero no evangelizamos, ¿no? Y queremos conocimiento, pero no que la gente conozca, pero no discipulamos a las personas. Y entonces estamos acostumbrados como que los resultados sean ya, y la realidad es que con Dios no funciona así. Con Dios no podemos sacar el ministerio a meses sin intereses, ¿no? La realidad es que la voluntad de Dios requiere para nosotros paciencia y fe. Paciencia y fe. Ese trabajo diligente del que hablaba, como la hormiga que va y hace y poco a poco, ¿no? Y honestamente es una forma en la que Dios también habla a nuestras vidas, ¿no? ¿Tienes duda de si Dios quiere o no algo para ti? Primero pregúntate, ¿ya te dio el dinero para que lo compres o no? Porque si vas y te endeudas, estás yendo contra algo que a lo mejor Dios no quiere, ¿no? Entonces, hay que consultar a Dios, regresando a lo primero, ¿no? Hay que orar, hay que consultar a Dios y hay que usar sabiamente estas herramientas. Ahora, hay herramientas, no estoy condenando la deuda y el crédito y todo, no, ¿se puede usar sabiamente? Sí se puede usar sabiamente. Pero otra vez, en oración y con un plan y con una estrategia y habiendo contabilizado, ¿no? Como lo vimos en Proverbios, y sabiendo que hay una forma de hacerlo. No locamente, como vimos también en Proverbios, ¿no? No actuando rápido e impulsivamente, sino correctamente, ¿no?
Quiero que te preguntes, ¿no? El día de hoy, ¿cómo estás usando los recursos que Dios te da? ¿Lo estás haciendo como un impulso? ¿O según los principios del reino de Dios que rozamos ahorita con Proverbios, ¿no? Debemos de evaluarlo y de pensar realmente cómo estamos usándolo, ¿no? Porque si vivimos para una sociedad de consumo que ya definimos, nos vamos a convertir en esclavos, pero con una sonrisa. Una sonrisa porque tenemos el último iPhone, pero esclavos porque tenemos que pagarlo, ¿no? Y porque estamos encadenados. Esa cadena es una cadena invisible, ya no es una cadena que nos pongan grilletes, pero es una cadena que cuando llegue el momento que tengamos que hacer una decisión, va a limitar nuestras decisiones. Cuando llegue el momento de que tengamos que ayudar al que está al lado de nosotros, no vamos a poder hacerlo, porque ya no nos alcanza, porque tengo que pagar a final de mes y compré sin tener, ¿no? Y aparte alimenta nuestra ansiedad. ¿Por qué crees que esta era en la que vivimos se le conoce como la era del estrés y la ansiedad? Gran parte por esto. Porque vivimos esclavizados a esta sociedad de consumo, ¿no? Fíjate cómo dice Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate bien, la avaricia se define como el deseo de tener más. Eso es la avaricia, ¿sale? Y dice que la avaricia es idolatría, ¿no? ¿Por qué? Claro, estamos poniendo las riquezas, estamos queriendo el tener más, lo voy a conseguir, lo estamos poniendo sobre los deseos de Dios. La gente que vive con este deseo de tener más, se detiene y le pregunta a Dios, Dios, ¿esto es lo que quieres para mí? La gente que va y locamente compra y se endeuda, le preguntó a Dios, ¿esto es lo que quieres para mí? Probablemente no. Entonces debemos de preguntarle cada vez más, ¿no? Porque la realidad es que yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado mucho tiempo, muchas veces en mi vida, que digo, si ganara un poquito más, ya estaría bien. Y luego gano ese poquito más y ¿qué crees? Digo, si ganara, pero ya no, y ahora sí ya estaría bien. Y nunca llega, nunca llega. Entonces también debemos aprender a tener ese contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Las cosas que Dios nos ha dado, en su sabiduría nos las da porque nos conoce, ¿no? Y nos las ha dado por algo específico, ¿no? Ahora, si vivimos para esta sociedad de consumo, otra cosa que pasa es que ponemos la mira en mí y no en los demás. ¿Qué más me voy a comprar? Ya estoy viendo en Amazon a ver qué voy a pedir ahora, ¿no? Y esto, soy el primero en caer, ¿no? O sea, y estoy pensando en mí, estoy pensando en qué y ya salí a ver al tianguis a ver ahora qué sacaron y ya esto está barato, está en descuento, me lo voy a comprar. ¿Y en quién estoy pensando? En mí, y en mí, y en mí. Cuando el propósito del reino es pensar en los demás. Es estar atento a ver quién padece necesidad, dónde está la viuda, dónde está el huérfano, dónde está el extranjero. Y entonces usar nuestros recursos para ayudar, como vimos en la parábola al principio, ¿no? Usen sus recursos de este mundo, ¿no? Dice, para beneficiar a otros. Ese es el propósito de los recursos que Dios nos ha dado. Beneficiar a otros. Y por último, si hacemos eso, y en realidad es un resumen de lo que hemos estado hablando, nos distrae del verdadero propósito. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si buscamos las cosas que son añadidas primero, no van a ser añadidas. Pero si buscamos el reino de Dios, las metas del reino y la justicia que el reino quiere, entonces nos dejamos de preocupar por las demás cosas. Y estas vienen, son añadidas, dice, ¿no?
Ese es el verdadero propósito. Jesús con esto nos enseña dónde debe estar nuestro enfoque, dónde debe estar nuestro corazón, ¿no? La realidad es que Jesús, a través de su vida, cambia la lógica humana completamente. Quiero que te fijes cómo dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Y dice, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Jesús nos enseña que lo valioso es dar, no recibir. Y eso nos cuesta entenderlo, ¿no? Nos enseña que lo valioso es entregarse y no acumular. Completamente. Y al final, ¿de quién son todas las cosas, no? Dice Jesús, dice Pablo en Corintios, dice, nuestro Señor Jesucristo, por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué rico? Porque es dueño de todo. Es el creador mismo. Y déjame preguntarte esto. ¿Sabías tú que el creador del mundo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por ti y por mí. Se despojó a sí mismo de todo. Y tú y yo nos vamos a aferrar por cosas o sueños o ideas que ni siquiera tenemos. Debemos desapegarnos de esas cosas materiales y empezar a usar nuestros recursos para las cosas de Dios. Fíjate algunas aplicaciones que podemos sacar de esto, ¿no? Número 1, ya lo vimos un poquito, lleva un presupuesto de todo lo que recibes y todo lo que tienes. Apúntalo. Una libreta es suficiente y velo actualizando mes con mes para que sepas cuánto tienes, cuánto puedes gastar y cuánto no puedes gastar. Para que no tengas ideas erróneas de lo que tienes, ¿no? Dice Jesús en alguna parte, dice, ¿quién de ustedes antes de construir una torre no se sienta a considerar qué es lo que tiene a ver si la va a terminar, ¿no? Entonces, hay que ser diligentes en llevarlo, en tener una cuenta de lo que tenemos. Número 2, evita esas deudas alocadas, ¿no? Evita esas compras de impulso, evita el pensar, te lo mereces o lo voy pagando y que en realidad no tienes ese recurso, ¿no? Si lo tienes, qué padre. Pero si no lo tienes, evita esas deudas, ¿no? Número 3, ora antes de gastar. Ora antes de usar los recursos que no son tuyos, son de Dios, ¿no? Y entonces vamos a preguntarle a Él, ¿en qué quiere que lo usemos? ¿De qué forma quiere que usemos el dinero? ¿En dónde lo pongo? ¿Lo uso para esto? ¿Lo uso para esto otro? No quiere decir que no va a haber momentos en los que está bien comprarnos una o dos cosas para nosotros y algún gustito mientras consultemos a Dios y mientras tengamos el dinero para hacerlo, ¿no? Número 4, sé generoso. Busca a quien ayudar. Hay muchas personas, mucha gente que necesita comer tan solo el día de hoy, ¿no? Hay hermanos en la iglesia que padecen necesidad. Sé atento a esas necesidades. Búscalas y ayuda a esas personas, ¿no? Dice la Escritura, primeramente a los de la iglesia y después también a los de afuera, ¿no? Entonces, sé generoso, despréndete de ese dinero, ¿no? Úsalo para lo que Dios quiere que lo usemos. Siguiente punto, diezma. Y este es un punto que he aprendido recientemente, ¿no?
Porque después, de pronto lo leemos en la Biblia y lo tenemos, sí, el diezmo y lo que cada quien puso en su corazón, apártelo, ¿no? Y de pronto no entendemos el poder que hay detrás del diezmo. No porque, otra vez, no porque Dios necesite nuestro 10% o lo que sea que demos. No lo necesita. Él es dueño de todo, ¿sí o no? Él en Malaquías 3:10 dice, pruébame ahora en esto y fíjate cómo no abro las ventanas de los cielos, ¿no? O sea, no se trata de que Dios necesita de nosotros, pero es un buen ejercicio para nosotros, para acomodar nuestra relación con ese dinero. Personalmente, déjame decirte que aunque yo lo había leído y lo había entendido, me costaba mucho trabajo hacerlo. Y un buen hermano llegó un día y me dijo, oye, estás pasando por estos problemas, tienes estas preocupaciones, ¿cómo está tu diezmo? Y yo, no, pues por los suelos. Me dijo, arregla eso. No tienes una idea el cambio que ha sido a partir de ese acto de obediencia. El diezmo es un ejercicio en el que agradecemos a Dios esas fuerzas y esa habilidad que nos da para entonces nosotros generar lo que generamos, ¿no? Y es una forma de agradarle también. Entonces no dejes de diezmar. Y por último, así como vimos en Lucas 16, quiero volverte a leer estos versículos para terminar. Dice versículo 10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas del cielo? Piensen en eso. El dinero y los recursos, lo que tenemos hoy, no es el fin, es nada más la prueba. Es una forma en la que Dios nos está enseñando a ser sabios con la administración de las cosas de aquí para estar preparados para lo que viene. Y si somos fieles en lo pequeño, entonces se nos encomendarán las cosas grandes. ¿Tú crees, pues, que es importante aprender a ser fiel con lo que tenemos aquí, con lo pequeño? ¿Tú crees que es importante entonces aprender a darle el enfoque correcto a nuestros recursos, a lo que tenemos? Es importante, es muy importante. Es una tarea que nos está encargando aquí Jesús, ¿no? Dice, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les confiará lo que es de ustedes, ¿no? Y termina diciendo en el 13, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Si vivimos esclavizados al dinero, a las deudas, al que ya me compré esto y ya gasté en esto, no vamos a poder servir a Dios al 100%. Vamos a fallarle. Vamos a quedarnos cortos en la forma en la que estamos, ¿no? Muchas veces yo he escuchado, oye, ¿y por qué ya no vienes a la iglesia los domingos? No, lo que pasa es que me está costando un trabajo porque pues, tengo unos compromisos y tengo que trabajar en domingo, ¿no? Nos aleja de Dios. Nos quita la mira de lo que realmente importa. Entonces, terminemos con eso, ¿no? Recordemos que Dios es el dueño de nuestros recursos, que en la Biblia tenemos sabiduría de cómo usar esos recursos y en verdad, si no lo sabías, lee el libro de Proverbios, hay mucha sabiduría ahí de cómo conducirnos, ¿no? Y identifiquemos que vivimos en esta sociedad de consumo que no es normal, no ha sido así siempre, y que no es normal entrar en deuda y el que nada debe, nada tiene, no es cierto, es un eslogan. Por último, recordando como Jesús nos dijo, que lo más importante es dar y no recibir, que no es acumular, sino entregarse por los demás, en recurso y en tiempo y en vida misma.
Es difícil, sí, pero Dios está con nosotros en este camino, ¿no? Quiero decirte algo también. Si el día de hoy a lo mejor ya estás en esta situación difícil, ya cometiste los errores, y me dices, ay, Gibran, ya para qué me dices, ya que ya me metí en todo esto, ¿no? Ya de qué me sirve saberlo. Bueno, Dios también es un Dios bueno y misericordioso. Y Dios nos da más de lo que merecemos. Entonces llévale estas cargas también a Él en oración, ¿no? Entrégale esto y dile, Dios, no sabía que estaba haciendo mal. Ahora lo entiendo, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Él es bueno. Él es el dueño de todo, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el consejo que el día de hoy nos das, Señor. Quiero pedirte que esta palabra sea de mucha acción, que nos ayude a pensar realmente en nuestra vida, en la forma en que nos manejamos con el dinero y empezando por mí, Señor. Empezando por la forma en que lo hago yo, Señor. Quiero ponernos en tus manos y quiero decirte de antemano que somos torpes, que nos cuesta trabajo, que no es fácil para nosotros, pero alíneanos a tu visión del reino y ayúdanos a buscar ese reino de Dios primero, antes que cualquier otra cosa, y entender y confiar en que las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro trabajo, ayúdanos a ser cautelosos con nuestros recursos y también a entregarlos cuando haya necesidad, ayudando a quienes lo necesitan, Padre. Por último, te ruego que nos esfuerces en el diezmo y que nos hagas entender el valor que hay en él y el ejercicio que hay en el darte a ti como agradecimiento, Señor. Te pido todas estas cosas y lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.